Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Esto es Bonita Radio. Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Y hoy estamos en Utuado. En Utuado, en la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de la Montaña, si todavía se le llama así, ya me corregirán los compañeros de Utuado que están aquí. Estamos haciendo Memoria Corta. Memoria Corta es el nuevo programa de Bonita Radio que queremos llevar a ustedes para poco conocer lo que ha pasado en nuestro país antes de este siglo XXI y que aparentemente nuestro país está teniendo memoria corta con relación a esos sucesos que nos antecedieron. Y conmigo, obviamente, tiene que estar la profesora que dirige este proyecto, la profesora Sandra Enríquez Seiders, que yo le he metido en este invento. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Utuado es un pueblo de la montaña. Explícale un poco ahí a nuestros escuchas que no están en Puerto Rico, que están en cualquier parte del mundo, ¿qué es Utuado? Pues ¿Qué clase de pueblo? Utuado realmente es un valle intermontañoso. La cordillera central, que es nuestra gran cadena de montañas, recorre la isla de este a oeste, y en medio de esas montañas, ahí está el pueblo de Utuado. Le contaba, o hablando en una conversación el otro día con un historiador de aquí del pueblo, él me contaba que en el siglo XIX, para poder llegar a Utuado, claro, no habían carreteras, desde la costa en dirección a la montaña, tenían que cruzar cerca de 33 ríos, claro, que podían ser quebradas, pero de todas maneras este es un pueblo donde llueve todos los días y tuvo que haber momentos bien angustiosos para la gente de que simplemente no podían salir de sus barrios. Así que yo me imagino que la gente se las ingeniaba, ¿verdad?, en aquella época, ¿verdad?, para poder cruzar los ríos o las quebradas. O sea que de lo que vamos a hablar en Memoria Corta es de ese desarrollo, o por lo menos la historia que se da alrededor de los puentes de Utuado. Habíamos hecho un programa inicial que establecía precisamente por qué la investigación de los puentes. Usted planteaba que había sido un acercamiento que tuvo con estudiantes, que llegando a los puentes se dieron cuenta que alrededor de los puentes hay una historia y que había que trazarla. O sea que estas víctimas que tenemos aquí, estudiantes, fueron los que trabajaron los puentes. A mí me sorprendió la cantidad enorme de puentes que tiene este pueblo, pero como te conté en el programa anterior, Utuado, dos ríos lo atraviesan, que es el Río Grande de Arecibo y el río Viví, y eso ocurre en el mismo casco urbano, o sea que aquí en Utuado hay puentes simplemente para ir de una calle a la otra. De una calle a otra. Y eso encima, todos los puentes que hay en todos los barrios de este pueblo. Bueno, pues vamos a hablar de los puentes, pero para introducir esta temporada de Memoria Corta, yo quiero hacer alusión a algo que me parece que es precisamente lo que plantea este programa, y es que hablemos de lo que ha ocurrido en nuestro país que la gente no conoce. Y para mí es importante que volvamos a retomar la historia de la Universidad de Utuado, de Puerto Rico, Utuado, donde está anclado este colegio. Este colegio precisamente está anclado en un yacimiento arqueológico. O sea, el que no sepa que hace 30 años, cuando este colegio se construyó sobre la base de eso, está perdiendo una parte importante de la historia de Utuado. Y que eso se ha reconstruido a través de la historia por profesores de esta universidad que así lo han querido plantear. Así que a mí me parece que es importante que
partamos de lo que es la memoria corta. Hay que saber quiénes en nuestro país no conocen esa historia y estoy segura que muchísimos, incluidos estudiantes de esta universidad, que voy a lanzar la pregunta, nadie me la tiene que contestar, estoy segura que cuando se dan las introducciones a los estudiantes nuevos, necesariamente no se les dice que esta universidad está sobre un yacimiento arqueológico. Así que lanzada la pregunta, en algún momento hablaremos con el presidente de la universidad y se lo plantearíamos. Vamos a hablar con los jóvenes estudiantes de su curso, profesora, que participaron de la investigación. Usted nos decía que al principio, y les vamos a preguntar, necesariamente no estaban súper motivados por ir a investigar un puente, pero obviamente llegaron 12 al programa, así que me parece que se súper motivaron. En algún momento de la historia se motivaron. ¿Qué fue lo más que le llamó la atención de lo que ha recibido o ha podido ver hasta ahora? O sea, esas historias que se dan alrededor de los puentes son bastante similares a lo que usted anteriormente había estudiado con relación a la historia de los pueblos. Pues no, porque yo creo que este pueblo tiene como esto que te acabo de decir, esa peculiaridad que yo, por ejemplo, en mi pueblo no, el único puente que yo conozco de mi pueblo es el que pasa por la carretera principal, el número 2, la carretera número 2, que era de Arecibo a Manatí, ¿verdad? Pero su pueblo es Manatí. Okay. Pero cuando llego aquí a este pueblo y me encuentro con tantos puentes, como que eso me causó como esa inquietud y pues traté de transmitírselo a los estudiantes, ¿verdad? De recuperar la historia de esos puentes. Y como te digo, algunos de ellos, algunos son más modernos, otros son más antiguos, pero no necesariamente fueron siempre así. Algunos fueron reconstruidos, han sido víctimas de los huracanes, y eso es lo que yo creo que los estudiantes han hecho. Que han traído, sí. Esa es la información que han traído. Bueno, vamos a empezar a hablar con los estudiantes. Yo les voy a pedir, Andrew, tú serías el primero con quien voy a hablar. Tú no eres de Utuado. No. ¿Tú eres de qué pueblo? Dorado. De Dorado. Y en Dorado hay puentes. Sí. Y hay unos puentes que los han remozado, como dicen en mi barrio, y se ven muy bien. ¿Qué fue lo más que te impactó de esa salida a hacer historia oral alrededor de un puente? Bueno, puedo hablar que en ningún momento me impactó, ¿verdad? Pero fue como que algo que fue creciendo en mí. Ya como usted dijo que no estábamos tan motivados, por lo menos yo, no estaba tan motivado a hacer la investigación. Pero una vez que empecé a investigar o a entrevistar, me interesó de verdad. Y ¿tú fuiste a cuál puente? A Puente Avenida Archilla. Avenida Archilla. Ese es el que está en el barrio Río Abajo también. El barrio se llama también Avenida Archilla, si no me equivoco. Ok, sí, que está en el mismo sector, frente al residencial. Ok. El puente es utilizado según lo que miraste. Vamos a hablar primero de la observación. ¿Es utilizado, son transeúntes peatonales o es en carro también? Carro. En carro. Solamente carro. Es solamente carro. Tiene unas barandas también para aquellos que quieran caminar, pero no tienen las aceras para... No tienen aceras. Exacto, para caminar. Ok. ¿Y eso hizo una diferencia con la persona con quien tú hablaste, por ejemplo? No, para nada. La persona... Primero, tú hablaste con una persona de 80 y tantos años. Rafael Arcángel Torres. Okay. Y básicamente el planteamiento de Rafael ¿te pareció lejano aquello que les recordaba del puente o lo traía más a la época actual? Lejano. Se iba al recuerdo. Sí, exacto, al recuerdo de sus anécdotas cuando él cruzaba el río, cuando el puente cuando estaba en piedritas primero. Luego pues, se puso una palma champleada, semidoblada, torcida para facilitar el cruce del puente. Al pasar del tiempo pusieron como que un puente vado también, si no me equivoco era para que pudieran pasar los carros. Pero eso se lo lleva el río y ponen uno de cemento, un poquito de cemento con el hierro allí puesto con la baranda, 1 pulgada de hierro, pero también el río lleva a lográrselo, se lo lleva. El último fue, el penúltimo fue uno que construyeron
y se lo llevó el huracán George. En George, en el 98. Sí, que se lo llevó. El que está actualmente hoy día es el que se ha mantenido hasta ahora, desde el huracán George. Del 98 al 2015 no ha tenido cambio. Exacto. Okay. ¿Te habla solo? ¿Tu entrevistado habló solo o tenía familia alrededor? Solo. Estaba yo y él. Él y tú, y muy tranquilo. Bueno, lo vamos a escuchar. Le vamos a pedir a Sixto que nos ponga el sonido que produce. Para mí, vamos a tratar de llamarlo la historia oral alrededor de los puentes, y va a ser la historia oral, en este caso, de la Avenida Chile. De 1 pulgada de grueso, lo que aguantaba la baranda, se las dobló. Wow. Dejó la plataforma, pero se llevó las columnas, el balcón del puente. Okay. El balcón del puente se puede llamar. Los pasamanos. Sí. Todo eso se lo llevó. Y quedó siempre quedó el puente, porque la verdad que esta vez lo hicieron fuerte. Y aguantó ese empuje de ese ciclón. Pero las varillas, muchachos, que esas columnas subían. Y entonces sobre esas columnas era que estaban los pasamanos. Y fue tan fuerte el empuje de agua que doblaba esas varillas. De 1 pulgada las doblaba. Wow. Pues eso es lo que yo sé de ese puente. No, algún tipo de leyenda que haya pasado en el puente, que mitos o algo así que tenga. No, tan solo eso, esa cuestión del tipo ese que se tiró y lo sacaron, y después se tiró el otro. Y no, eso no lo en una segunda ocasión se tiró el otro, pero que ese lo sacaron muerto. Porque no pudo salir por los desagües que tenía el puente, no pudo salir. Se quedó ahí atrapado. Bueno, escuchamos una historia que nos dice, entre otras cosas, y debe haber sido interesante para ti, Andrew, que presencia, o por lo menos la historia de la comunidad, dicta que una persona perdió la vida en ese río. Sí. O sea, que trae un poco del impacto que puede suponer para la gente cuando el río crece, porque es algo que los que conocemos más o menos el río no sabemos lo que significa que el río crezca. Y eso, el momento, él te narró de alguna manera cómo fue, o sencillamente pasó en el recuerdo. Él me lo dijo relajadamente, ¿no? O sea, no fue como que ni un familiar tampoco, simplemente alguien del barrio. Primero fue que se lanzó uno con el río crecido y logró salir por el desagüe, pero el otro no tuvo la misma suerte y tuvieron que esperar que el río bajara para poderlo sacar, y se quedó como que pillado entre el desagüe con el río y la corriente, y lo sacaron muerto, lamentablemente. O sea, que dentro de todo pues hay una tragedia, sí, ¿verdad? O sea, ¿y cómo tú lo leíste? ¿Cómo tú leíste el cuento de la tragedia? ¿Verdad? No es lo mismo que te digan el desarrollo del puente, a que te digan que en ese puente ocurrió esto, que una persona perdió la vida. ¿Cómo lo recibiste tú como entrevistador? Dudoso, porque cuando yo fui a ver el puente y el río no era gran cosa, pero también es que cambia, como que estaba crecido en ese tiempo. Pero también se me hace un poquito difícil creer que haya sido suficiente fuerte la crecida en ese río, porque parece hasta una quebrada, pero lo ponen como un río también. Profesora, ahí me voy a la experta, precisamente cuando hablamos de historia, que es una de las críticas que se le hace a la historia oral, que es de qué manera nosotros, los interlocutores, lo leemos o lo creemos, como mismo plantea. Eso es un conflicto en sí mismo, obviamente de una historia social, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros nos encontramos todos los días cuando analizamos datos. Bueno, yo puedo creerlo porque ahora mismo el recinto, el río que pasa justo frente a la universidad, es el Río Grande de Arecibo. Y hay momentos en que la verdad que parece una quebrada, pero nunca sabemos, sobre todo cuando yo en el área de las juntas, con la fuerza que viene esa agua, que cruza por encima de ese puente, y ya no tenemos acceso a la carretera y tenemos que esperar que baje
la corriente para poder cruzar al otro lado. O sea que eso es un fenómeno que se da en todo este pueblo. Y yo he escuchado cuentos aquí, sobre todo del huracán George, la gente tratando de sacar los hijos hasta por las ventanas del río Viví, que cuando tú pasas y ves ese río, lo que hay es un chorrito de agua. Igual que, por ejemplo, el Río Grande de Arecibo, yo he cruzado el puente de la Hamaca, que lo que hay es un hilito de agua. Sin embargo, yo he visto fotografías, sobre todo de una de las estudiantes, con ese río crecido. Así que no sé por qué no creer en lo que este señor le contó a mi estudiante. Bueno, yo creo que y tú me corriges, Andrew, me estoy metiendo un poco en lo que tú sentiste como interlocutor. A veces cuando nosotros no hemos pasado, no hemos tenido las experiencias, se hace más difícil creer. Y yo creo que cada vez son menos las experiencias de ustedes, las generaciones más jóvenes, con relación a los ríos crecidos. Pero si vamos a la historia mediática de los huracanes en Puerto Rico, todas las advertencias de las autoridades son alrededor de los ríos crecidos. No pase por un río crecido, porque siempre pensamos que no, o sea, que no hay problema, que vamos a pasar y que esa agua no viene con fuerza. El agua que viene de la montaña cuando da el golpe es terrible. Así que me parece interesante que lo hayas mirado desde ahí, y yo creo que eso es la riqueza que debe tener precisamente lo que es participar de la historia oral, ¿verdad? Es lo que usted me cuenta, que usted vivió y cómo yo lo estoy leyendo. Así que en ese sentido es fascinante. Pero ahora nos vamos a ir al puente, repítemelo tú, porque ya ves que yo iba a decir Caguanita. El puente Caguanita. El puente Caguanita. Y ustedes dos fueron a ese puente. Sí. Si se me identifican por el récord. Pues yo soy Génesis Soto Díaz. Génesis. Soy del pueblo de Ciales. Tú eres de Ciales. Y yo soy Kevin Figueroa Pérez, del pueblo de Sidra. De Sidra. Caguanita, ¿cuál es el distintivo de Caguanita? Si ustedes me fueran a dar alguna descripción. Su estructura. La estructura. Porque es curva. Porque es curva. Ah, ese es el puente curvo. Ese es el cuando pasamos por la 10, que la carretera número 10 de Arecibo a Utuado. De Arecibo a Utuado. Ok. Tú me decías, Génesis, que entrevistaste a una persona que participó del desarrollo de ese puente. De Alejandro Maldonado. Don Alejandro te dio te dio una particularidad que incluso yo desconocía. Nárranos un poco, vamos a escuchar el sonido, pero nárranos un poco cómo lo describió. Él me estaba contando de que ese puente es hueco por su estructura, que es más difícil de trabajar y que hay una parte que está más elevada que otra. Él decía, si tú te paras en ese mismo puente, tú te das cuenta, pero si lo transitas, no. Y él nos decía eso mismo. También investigó una persona que también nos contó lo mismo. Y esta persona es el señor Luis Figueroa Quiñones, y él trabajó en la construcción del puente, y él me decía que ese puente fue construido en una sola pieza y que fue movido a base de motores hidráulicos, y que fue el primero de su tipo en el Caribe. Y es 1980-1992, o sea, son 12 años de construcción, pero sabemos que esa carretera 10 conllevó un montón de años y un montón de dinero en términos del impacto que tuvo al atravesar la montaña misma. Fueron dos personas las que ustedes entrevistaron. ¿Ustedes estaban juntos cuando entrevistaron a las personas? Sí, nos dimos la tarea de investigar nosotros y nos dimos con esto, personas que trabajaban ahí. ¿Y viven ahí en el sector? Sí, en el sector Cerro Gordo. Es curioso que el entrevistado de ella me llevó a conocer al señor que entrevisté. Ajá. Ah, ok. O sea que uno llevó al otro. Ajá. Y son personas, 60 y tantos años, hay uno que tiene 63. Los vamos a escuchar, Sixto nos va a poner los sonidos, pero le pregunto si son personas que para ustedes siguen el desarrollo de ese tipo de construcción o ya están un poco jubilados. Sí, la persona que yo entrevisté ya estaba jubilado. Él no solamente trabajó en la construcción de ese puente, sino que trabajó en la Policía de Puerto Rico hasta el año 2012. Ok, o sea que es una persona que estaba activa y finalmente cayó en la construcción de un puente. ¿De alguna manera les hablaron de
¿qué suponía para ellos participar de una construcción de un puente como este? ¿Vieron? Por lo menos la cara que me puso Alejandro Maldonado cuando me estaba diciendo que era el puente más, ¿verdad? Uno de los puentes más importantes en el Caribe, era con cara de emoción. Era como que para él fue impactante, ¿verdad? Sí, como que participar también de esa construcción, pues para mí, dio a entender esa reacción de que para él fue muy importante. Pero para él lo fue, claro. Bueno, es un puente totalmente distinto, ¿verdad? Cuando uno viene por la carretera 10 y después entra a Utuado, uno se da cuenta que rompe con todos los diseños. Y aquí, bueno, no solamente George, aquí también en el 1989 causó sus estragos, así que tiene que haber... Está un poco más o menos ahí la construcción y desarrollo de la carretera 10, entre el 80 y el 92 ya había pasado Hugo, que fue bien fuerte para Puerto Rico. O sea que para ustedes fue igualmente impactante. Sí. ¿Estaban aburridos cuando entrevistaron? No. Y más cuando nos dijeron que ese puente estaba incompleto. Que está incompleto. Sí, lo más que me llamó la atención es que para la construcción de ese puente enviar los fondos suficientes. Pero, ¿qué pasó con ese dinero? Porque no se terminó el alumbrado, la verja. Eso es otro trabajo, otro programa. Ese es otro programa de memoria corta sobre corrupción. Pero no es. Sí, gracias por traerlo, pero sí, nos imaginamos. Lo hemos visto mucho. Ahora vamos para los dos Héctor, pero vamos a empezar con Héctor Nieves. Antes, Pérez. No oigo el aire del 45. Antes de pasar contigo, vamos a escuchar el sonido de Caguanita y cuando regresamos con Héctor Vélez a hablarnos sobre el puente que él estudió. Mira, ese puente, no te voy a decir el día exacto del año porque no me lo acuerdo, hace unos cuantos añitos de eso. Ese puente fue construido en una sola pieza. Me refiero a una sola pieza que era, se tiraban 52 pies de hormigón. Se movían a base de unos motores hidráulicos. Se hacían 52 pies y se empujaban 52 pies y se añadían 52 pies más. Ese puente es hueco por dentro, es un túnel. Las pilastras, que son las que sostienen el puente, también son huecas, no puede ser sólido por los temblores de tierra. Entonces eso tiene a cada viga de los lados, que aunque es una sola pieza, cada viga tiene unos 10 tubos de 4 pulgadas y cada tubo de esos tiene 36 cables. Yo diría que más de media pulgada de grueso. Eso es por si un temblor de tierra sucede, es parte pero no se cae. Al principio, al final, tiene unas cajas de bolos del grande de una goma de un cajo de eso. Del grande de una goma 15. Son cajas de bolos, eso es para el movimiento. Entonces en el centro de las pilastras llevaba unas placas en stainless steel. Eso es para que para el movimiento del puente. Por eso te paras en el puente. Si te paras en el puente, tú puedes notar que el puente se menea, porque no puede ser sólido, porque tendría a romperse. Okay. Entonces eso está majado de esquina a esquina, pero por dentro es cemento. Okay. Por dentro es cemento. Las pilastras es igual. Las pilastras son las que lo sostienen. Eso se ha visto que son las grandes esas, las vigas esas grandes que lo paran aquí. Ahí lo mantienen en ese sistema de movimiento, porque si es sólido se parte. Okay. Se puede partir. Entonces es una construcción única. Al principio que se trajo esa construcción se puso, no sé si fue Plaza de las Américas o se puso en sí cómo iba a ser la construcción. Una exhibición en Plaza de las Américas. En Plaza de las Américas, sí. Oye, no me acuerdo de esa fecha que yo trabajé ahí. Entonces, ese puente es curvo. Es una curva y tú no la notas. Y es subiendo y es de lado. Sí, eso nos dijeron. Sí, nos dijeron que es tiene como un cierto grado. Un desnivel. Un desnivel de sí, porque grado. No puede. Sí, es por el sí, el de esto de construcción, el sistema de construcción. Pero ya el puente es un
El puente es largo, es que está como virado con un solo para el lado izquierdo, que es, y es subiendo. Y se hizo una sola pieza. Cuando te digo que es una sola pieza, este es el puente del primer tramo de cemento. Siguieron moviéndose ese puente así. Y aquí había unos moldes, y se empataban esos moldes otra vez y se empataban ese puente aquí. Volvía, se movían 52 pies más. Podía coger 5, 6, 7, 8 horas moviendo esos 52 pies. 6, 7, 8 horas diarias. Sí, en un día podía ser más, porque si había problemas, si el puente como era virado podía cogerse para acá. Entonces, al cogerse para acá había que ir con unos gatos, volver ese puente y acomodarlo a su sitio. Llevarlo a su sitio. Bueno, Héctor, cuéntame ahora, ¿tú cuál puente viste? Pues yo visité el puente Groló. El puente Groló. Está ubicado en el barrio Río Abajo. En Río Abajo. ¿Y es un puente de madera? ¿Es un puente de cemento? Es un puente de cemento. Un puente de cemento como bastante tradicional, dirías tú. Bastante, ¿Van a ver las fotos? Porque tú sí, es bastante grande, caben dos carros. O sea que es básicamente, ¿es solamente una dirección o son dos direcciones? Dos. Dos direcciones. O sea que lo viste funcionando bien. Sí. ¿Cuáles son las historias alrededor del puente? Pues, para empezar, el puente sufrió, estaba como que Tenía daño. casi pasaba un colapso, algo así, pero pudieron arreglarlo. Eso fue hace meses atrás. Pudieron ponerle vigas, así de vigas. O sea que recientemente lo Sí. rehabilitaron. Exacto. Lo que no me impresionó fue que para yo buscar este puente, en verdad fue que yo quise buscarle un puente pues, que estuviera lejos, qué sé yo, un puente bastante, que casi nadie lo pudiera ver, qué sé yo, y encontré este puente. Entonces la otra tarea fue buscar a la persona, buscar a alguien para entrevistar, y tuve que meterme con cuántos sitios había, que si carretera es bien angosta y todo, y llegué hasta este señor, Adalberto Albarrán González, que para llegar a la casa de él tuve que estar como en un camino bastante largo, solamente para llegar a la casa de él, o sea, no había más nada. Del puente hacia la casa de él. Exacto. ¿Y fuiste en vehículo? En vehículo. En vehículo. ¿Y era un camino de brea o un camino de camino de brea, pero bastante riguroso y hasta pasaba un poquito de agua por ahí, porque creo que había una quebradita, que sé, y estaba como que resbaloso y todo para llegar allá. Y fuiste y entrevistaste al don. Entrevisté. La casa no era de él, es la casa de mi compañero, un amigo de él, pero él estaba allí, al que entrevisté. Él me cuenta, él fue veterano y maestro de historia aquí mismo en Utuado. En la escuela pública. Sí. O sea que, ¿te pareció que estaba relacionado con la historia del puente partiendo de su profesión? ¿O? Sí, porque otra cosa que me sorprendió fue porque el señor tiene 73 años y él tenía una memoria bastante buena, ¿sabes? Él me decía la fecha y, o sea, año, mes y fecha de las cosas, de eventos que habían pasado por allí, de cosas que... O sea, que te impresionó. Ajá, ¿sabes? Que bastante me tenía una memoria. Que él estaba, sí, los 73 años, una persona joven todavía, dentro del espectro de la población anciana vieja que vive en Puerto Rico, que somos más viejos que jóvenes, y sobre todo que ya no hay nacimiento. Así que eso es un cárcel. Eso puede estar también otro programa de memoria corta sobre el asunto de la densidad poblacional. ¿El impacto para ti fue el tratar de buscar algo tan lejano y después encontrar la historia, o qué fue lo que te impactó? Si la puedes contestar. Es interesante que me digas que querías buscar algo lejano. Sí, yo quería buscar algo que estuviera como escondido, que sea un puente que tuviera que si leyenda, cosas así. Este puente, según tengo entendido, no tiene ninguna. No, nadie te dice pero nada. También tiene sus anécdotas bastante buenas. Interesante que nos los va a contar a través del sonido. Así que le vamos a pedir a Sixto que nos pase el sonido del puente Groló. ¿Historias que me pueda decir del puente? Historia que usted tenga del puente. Mira, Cualquier historia que involucre el puente. Bueno, lo único que yo conozco es que ya para la década del 70 algo se construyó el puente. Pero decir que alguna historia
¿Por qué se construyó el puente? Para darle acceso a la gente que estaba incomunicada en el lado acá del puente, tanto hacia el sur como el norte. O sea, río arriba y río abajo. Porque si tú sigues por aquí, río abajo, llegas hasta... O subes a Sabana Grande o llegas a Boca. Y para arriba, llega hasta lo que hoy día es la finca Casalduc, que en aquel tiempo era la finca de Manuel U. Padrón. Y Manuel U. Padrón era maestro de escuela elemental. Algo que hay, bueno, que ese puente es nuevo, es la cuestión. El puente es nuevo. Pero ese puente, al lado del puente, había otro que era una hamaca. Bueno, no, al lado arriba de ese. Ajá. Al lado arriba, sí, exactamente. Al lado arriba de ese puente había un puente colgante. Le llamaban puente hamaca. Puente hamaca. Eso es hamaca porque se venían mucho. Y entonces, pero eso se destruyó por el huracán, ¿verdad? El puente hamaca ese, el último que se llevó ese puente hamaca, no, fue Loíza. No, ya se estaba instalado. Ya estaba instalado para George este puente. No, pero tú dices de Padrón. De Padrón lo llevó, es verdad. George. Lo llevó George. No, el de Padrón y el de acá abajo también. No, el de acá abajo estaba hecho ya. ¿Cuál? Estaba hecho ese. Que se lo llevó Eloísa. Hay otro Eloísa, sí, más arriba de ese. Más arriba de ese había un puente colgante. Ok, y se lo llevó Eloísa. Que le llamaban puente hamaca. Ese se lo llevó Eloísa. ¿Y Eloísa fue en qué año? 1975. Me dijo que se llama, le dicen Groló por lo que... Por la cercanía de la finca y la casa del licenciado Groló. ¿Y usted no sabe el nombre original de él? El nombre original de Groló No, pero del puente. ¿El puente tiene un nombre? No, yo creo que no tiene nombre. No tiene, a menos que no le hayan puesto el de Groló. Pero el nombre que le dicen, como le dice todo el mundo, el de Groló. Eso, aquí todo el mundo en el barrio, ¿por qué? Porque era cerca. Exacto. Sí, por estar cerca. No eso lo puede escribir, si quiere. No Se le llama Puente de Groló por vivir cerca de la finca del licenciado Groló. Cuando tú sales al puente, allá, doblas para Utuado, doblas a la izquierda, ¿verdad? Hay una curva bastante grande, tú miras así y ves la casa de ellos. Sí, ya vimos la casa. Una blanca. Ya la vi. Eso también se llamaba, ese puente también se le decía, ¿tú sabes cómo se decía a la gente? Como allí vivía también Natalio, que también le llamaban Natalio. El puente Natalio. El puente Natalio. Porque vivía allí al lado también. Sí. Pero era porque Natalio. Pero ese vivía más cerca que Groló. Ese vivía más cerca que Groló, pegadito al puente. Ese vivía pegadito al puente. Y la casa de Natalio se fue porque el río se la llevó. Sí. Le hizo un derrumbe y se llevó la casa. Tuvo que ir Natalio de allí. ¿Oh? Y Natalio se fue de allí. Sí, No, ya se había muerto Natalio. No. En esa área, ¿usted lo ha escuchado o sabe de una historia en esa área? Entre el puente y el puente de la hamaca. Historia referente al puente, no. O que algo que haya pasado allí. Algo que haya pasado por allí. Algo que ha sido impactante, porque según él me dice, allá abajo hacen fiestas. Ah, no, pues es la gente que se reúnen allí, pero eso es ahora. Pero por ejemplo, cosas así como, por ejemplo, fiestas o cosas que usted No, porque ha acuérdate que en escuchado. aquel tiempo llegaba el lago hasta allá arriba y allí lo que hacían es pescar en la orilla del lago. Algo, un accidente, una matanza que pasó allí. Cosas así. Accidente no. Allí lo que había era en la curva. Chuja, para que te fijas. Lo que había en la curva siempre era abejas. Y nosotros los muchachos de la escuela las cucábamos. Cuando las muchachas iban, salían cogiendo. Y la escuela, pregúntale a la vieja tuya. La guagua grande tenía que tener los cristales arriba. Es interesante, y aquí voy a hacer una digresión, que Groló, como tal, como te lo deletrea la persona, es estrictamente literal, Grlo, y lo que conocemos por Groló es un apellido francés que precisamente se escribe Gralleau. Así que el Leau es lo que significa lo para nosotros. Bien interesante.
que es de lo mucho que nos encontramos en este país. Las diferencias entre lo que se escribe y lo que finalmente la gente reconoce como... Sí, otra cosa que me cuenta es que, ahora no recuerdo dónde estaba la escuela, pero había una escuela que le decían la escuela de la grama. Y porque la escuela se llamaba Grammar School o algo así, pero era por, y le decían la grama, le decían a la escuela. De gramática lo más seguro, porque eran las escuelas Sí. que eran en inglés, porque pues tuvimos una época en que todas las escuelas eran en inglés. De hecho, el único nombre en inglés que yo he visto en Utuado, lo vi precisamente en unas ruinas, en un restaurante que a veces funciona como fonda, aquí cerca del pueblo, y era la descripción que daba de la estructura en inglés. Y lo vi aquí en Utuado, así que qué bueno que trajiste esa referencia. Entonces, por último, vamos a hablar con Héctor Iván. Héctor Iván, échate un poco para acá para ver si nuestro técnico Sixto nos dice pero si lo quiere decir, profesora del Puente Gloló. Vamos a hablar con la profesora Enrique. Yo me voy con los estudiantes y me olvidé de usted. Fíjese, ¿qué le pasa? Ese puente cruza el Río Grande de Arecibo. Y a mí, el primero que te encuentras por ese camino es el Puente La Hamaca. Después, inmediatamente, al fondo, bien abajo, ves unas ruinas de otro puente hamaca. Pero aparentemente, ese puente estaba tan bajito que en una corriente del río se llevó la hamaca y lo único que queda son como los pilones donde estuvo originalmente. Y después sigue el puente Gloró. Interesantemente, hasta el puente Gloró llegaba el lago Dos Bocas. El lago Dos Bocas. Pero ya las aguas del lago Dos Bocas se han retirado más de 13 kilómetros. Así que esa área donde hoy está el puente Gloró, fueron tierras ocupadas por el lago y ya eso está totalmente seco. Bueno, ahí vale la pena decir que si no estamos seguros de lo que ha hecho el desarrollo de cemento y varilla en el país, pues esta es una evidencia, ¿no? Solamente se retiran las aguas de un lago cuando hay impacto a esa naturaleza. El desvío de lo que hace el desarrollo y la construcción. Pero yo escuché cuando estuve por allí investigando que todo fue después de la construcción de la carretera 10. Claro. Porque había muchísimos solos de agua por toda esa carretera y cuando echaron el cemento, pues claro, todo eso desapareció. Bueno, menos mal que el Carso, la ruta del Carso no la pueden impactar porque quien se trepa al Carso, que es el área norte de nuestro país, de hecho bastante cerca de aquí, ahí no hay manera. Pero sí, ¿verdad? Yo no soy especialista en el tema, pero eso es lo que dicen los especialistas del desarrollo. Y no es que no tengamos que desarrollar, pero sería mejor si pudiéramos desarrollar sustentablemente, ¿verdad? De hecho, cuando estaba haciendo yo el camino por esos puentes, escuché a la gente contar de que cuando hicieron la carretera 10, hicieron los estudios de suelo desde un helicóptero. Ah, qué bien. Entonces, ellos decían, ¿por qué no se bajaron del helicóptero y hablaron con los jíbaros que llevaban años viviendo ahí? Que eso sí le podían identificar dónde estaban todas esas quebradas, dónde estaban los ojos de agua, y se pudo evitar, ¿verdad? Todo eso. Sí, eso lo conocemos, pero es parte, ¿verdad? Y sobre todo la montaña es el área que más ha sufrido ese impacto cuando encuentran lugares por donde entrar, ¿verdad? Como yo digo, el Carso es bien difícil y menos mal que no lo pueden tocar porque ahí sí que hay ojos de agua que le dan agua al área metropolitana. Así que yo no me quiero imaginar lo que pasaría. Pero vamos al último puente de este programa. Y no por el último, ¿verdad? Héctor Iván, tú fuiste al Puente Blanco. Al Puente Blanco de Utuado. ¿Qué pasó en el Puente Blanco de Utuado? Pues mira, gracias a la profesora, nunca había, es mi primera ¿Es tu primera experiencia alrededor de un puente? Sí, gracias a él me sentí en ese momento bien profesional. Okay. Más, pues me di la tarea de investigar, entrevistar a Juan Jiménez Maldonado, mejor conocido por ese sector, que es el sector Barrio Pellejas, Andy Jiménez. Cuando yo fui por casa, me estaban diciendo, mira, no, estás buscando información, sí, han venido un par de personas, pero el que te puede ayudar específicamente tiene que ser Andy Jiménez.
Y yo, pues, Andy Jiménez, pues, está bien, ¿dónde lo puedo conseguir? Específicamente ese día que fui, no estaba. Y yo, wow, pues voy a tener que venir mañana, sí, ¿Se te mañana. hizo difícil la fuente de estudio? Sí, al principio un poco, pero ya entonces al día siguiente me dieron que esperar como eso a las 4 y lo encontré. Él es maestro de agronomía, tremenda persona, una persona bien humilde, y cuando fui a decirles de qué se trataba el trabajo, que era del puente de Puente Blanco de Utuado, me dijo que perfecto, claro, vamos para encima, ¿verdad? Algo así en sus propias palabras. Y fuimos y empezamos con la entrevista, que todo fue, ¿verdad?, un éxito. Y el Puente Blanco, ¿cuáles son las características que tú crees que a partir de esa entrevista te llamaron más la atención? Oh, pues mira, la primera, yo personalmente transito por ahí porque yo soy de Guayama, entonces tengo que coger esa ruta todos los weekends. Entonces, la más que me llamó la atención es que simplemente por ahí solamente está un carro. Un carro. Un carro. ¿Y tiene dos direcciones? Sí, precisamente. Bien normal en este país. Dos direcciones, pero solo carro. Sí, de Utuado hacia Junta es pienso yo, la única manera que uno debe llegar, que tiene que pasar por ese puente obligatoriamente. Ok. Y me o sea fue... que pasa este y aquel espera allá porque no puede pasar. Sí, tiene que esperar específicamente, pero en ese momento, yo haciendo la entrevista, no fue antes, el día antes, me encontré una persona que estaban cerca del puente y pues rápidamente le fui a preguntar, lo grabé. Cuando estamos grabando en ese específico momento, me di cuenta que pasaron 2 carros a la vez y fue la primera vez que yo he visto eso. Porque inclusive yo cuando voy transitando, yo tengo que esperar camión, sea carro, sea hasta bicicleta literalmente, porque no puedo pasar. O sea que fuiste testigo de que dos pueden pasar. Pero esa ha sido la primera y última que he visto, ¿verdad? Porque no he visto. ¿Y la experiencia con la entrevista? ¿Cómo pueden, o sea, anecdótico, te habló del desarrollo del puente, hacia dónde se fue? Wow, él tocó prácticamente de anécdota, fundación, acontecimiento. Me fue muy impactante porque casi todas las anécdotas que él me pudo presentar, no es por verdad, pero fueron casi todas negativas. Negativas. Muerte, tragedia, para entonces el tiempo hubo un ciclo para el 1899 que fue el ciclo San Ciriaco. Sí, el ciclón, sí. Pues él me contó que eso destruyó todo eso por ese sector, ¿entiendes? No tanto así para el huracán George también, eso fue un acontecimiento bastante fuerte. San Ciriaco tiene que haber sido peor en términos de sí, porque eso... todo bendito, queda ahí en la redundancia, si se dice así, de río que conecta con el río de Arecibo. Sí, entonces todo bendito, esas personas, las casas, hubieron derrumbes. ¿Hay muchas casas alrededor? Pues se puede decir que sí. En el caso de Caguanita no hay tanta población alrededor, pero en el caso de Grolossi, o sea que ustedes dos tenían más comunidad. Aquel es un poco más hacia el desarrollo grande de la vida. Sí, hablando sobre lo del puente, ¿verdad? Que está diciendo las anécdotas negativas, una vez hubo un atropello de un anciano que parece que era de noche y el carro no pudo ver cuando le estaba pasando y le atropelló una de las piernas. O sea que la historia de él es bastante trágica. Sí, en el río específicamente se ahogó una niña. No tengo los detalles específicos de información de ella. Bueno, Héctor Iván, te agradezco mucho la narración. Vamos a escuchar a tu entrevistado. Sí, que aquí en la principal confunden aquí la entrada del sector de los Altos de Arena con la carretera principal que va a Junta, que viene siendo la 123, antes era la vieja 10. Y aquí se dio el caso de que una persona cruzó a lo largo y pasaba un trozo de tumba y impactó el carro tan duro que la señora se golpeó bastante, yendo ella en el lado contrario, ¿sabes? Porque le da por el lado de la puerta del pasajero y la pincha como quiera acá en el lado del pasajero y la golpeó bastante. Afortunadamente no murió, pero sí fue un accidente bastante de esto, porque mucha gente confunde la carretera y siguen directo para acá y no se fijan que pueden venir otros carros de allá, ¿sabes? Como no tienen esto. Wow. Entonces ahí siempre ha habido ese problema. Mucha gente se tira y vienen carros de allá.
Yo creo que es importante que nos tenemos, y usted me corrige, profesora, yo creo que de esto es lo que se trata la historia oral, ¿verdad? Cada quien lo trae como lo ve. Y no solamente la historia de quienes ellos entrevistaron, es la historia que ellos narran más tarde de lo que investigan. O sea, que son muchos los componentes. Lo que hablábamos el otro día, que un acontecimiento te puede impactar a ti de una manera y a mí me puede impactar de otra. Claro. A lo mejor él lo vio todo negativo, pero no sabemos lo positivo que ha traído ese puente. Claro. Y el puente bien transitado. Bien transitado, pero sí, como dice él, que conecta Utuado con la Junta. No hay otra manera. No hay otra manera de llegar. No tanto así, tiene algo que parte fuera de lo que es lo negativo. El puente tuvo un enlace económico y cultural muy grande, porque para los tiempos de la central de azúcar fue vital, claro, era sumamente importante. Sí, porque ahí tenían que transitar los vagones con las cañas de azúcar, con toda esa producción, y fue algo positivo viéndolo de esa manera para la economía. La memoria es menos corta para los asuntos trágicos. Sí. Eso es una realidad. Sí. Y eso un poco los medios de comunicación también nos los traen. O sea, la gente mucho más recuerda mucho más lo trágico y lo que le es impactante emocionalmente. Así que en ese sentido, el asunto de las muertes, un poco con todos los compañeros, Andrew lo trajo. O sea, la gente siempre habla de eso. La experiencia periodística siempre es alrededor de que la gente pueda narrar, y sobre todo nuestra cultura, que es una cultura tan oral alrededor de la tragedia, lo trágico. Y siempre hay alguien que te cuenta algo, aunque no haya participado. Eso es algo peculiar. Bueno, este es el primer programa. Les agradezco mucho que hayan traído la información, como ustedes la vieron, como lo investigaron. Me parece que es genuino que los trabajos cambien el rumbo de cómo se estudia la historia, el asunto de hablar con la gente, lo que es la historia oral. Así que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, profesora. Pasó la prueba. Este es el primer programa, pero dentro de poco traeremos los últimos puentes que vamos a traer alrededor de la historia oral, cómo se da este desarrollo de puentes. Hablábamos de 33 puentes en el siglo XIX, estoy segura que hay muchos más. Así que cuando vayamos al segundo programa, esto fue Memoria Corta para Bonita Radio. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.